Rodea nuestro espacio. Es tan esencial como la comida y el agua, pero totalmente invisible. Sin él, podríamos morir en minutos. Enseguida exploraremos cómo dependemos del oxígeno en el Atlas del Cuerpo. El Atlas del Cuerpo, el aliento de la vida. Respire oxígeno y este reacciona dentro de nuestros cuerpos para producir calor y energía. La sangre transporta este gas que da vida a cada una de las 60 trillones de células en nuestros cuerpos. Con cada inhalación, uno retoma un nuevo suplemento de energía de los pulmones. Respiramos suficiente oxígeno sin pensar, pero unos pulmones entrenados pueden hacernos campeón. John Fitzgerald es un campeón, un nadador de categoría mundial. El tiempo y control de su respiración son esenciales para su desempeño en el agua. Años de entrenamiento han llevado su cuerpo a un estado óptimo. Si John quiere competir en los 150 metros libres, las células de sus músculos necesitarán muchas más veces su suplemento normal de oxígeno. Los pulmones son un milagro de la evolución, diseñados para poner la cantidad máxima de oxígeno en nuestra sangre. Llenan el 90% del pecho. Millones de conductos respiratorios ramificados hacen que los pulmones sean livianos y esponjosos. Pesan solo 1 kilogramo. Las paredes de esta miríada de tubos, extendidas en un plano, serían 50 veces más grandes que nuestra piel y cubrirían un área del tamaño de una cancha de tenis. Los vasos sanguíneos alinean los pulmones y absorben oxígeno del aire. Toda la vida empezó en los océanos. El oxígeno disuelto en el agua permite a los peces respirar a través de sus agallas. El aire contiene 50 veces más oxígeno que el agua y nuestros pulmones han evolucionado para aprovechar esta disponibilidad. Todos experimentamos parte de esta evolución al nacer, cuando abandonamos los confines húmedos del vientre materno. Luego de haber luchado para respirar por primera vez, este pequeño bebé respirará otras 400 millones de veces durante su vida. Cuando inhalamos, los músculos entre las costillas elevan la caja torácica. El diafragma, un músculo en forma de domo bajo los pulmones, se mueve hacia abajo. Ambas acciones expanden los pulmones. Es una máquina soberbiamente confiable. Cuando exhalamos, simplemente dejamos que los músculos se relajen y el aire es expelido automáticamente de los pulmones. El delicado interior de nuestros pulmones es inmensamente vulnerable al daño. Cada inhalación es una amenaza potencial. Durante un día en la ciudad, usted puede respirar más de 1 trillón de partículas microscópicas de sucio y polución. Pero el cuerpo tiene defensas autoconstruidas. El viaje de cada pulmón lleno de aire empieza aquí, en la nariz. El vello provee la primera línea de defensa al atrapar polen o sucios más grandes. Más arriba, el interior de la nariz está recubierto con una membrana húmeda. Glándulas especiales segregan moco, un líquido pegajoso que atrapa el polvo. Un tapete de vellos microscópicos en movimiento impulsa el sucio atrapado en la mucosa hasta la garganta. Usted puede o bien escupirlo o tragárselo. En clima frío,
El vello se humedece y el exceso de moco fluye, provocando la tan familiar reuma. Los pasajes de la boca a la nariz se unen detrás de la garganta, justo encima de la laringe o la caja de voz. Esta es la salida de los pulmones y está protegida por una portezuela dura, la epiglotis, que evita que el agua y los alimentos se vayan por el camino equivocado. Si tensionamos las cuerdas vocales, podemos hacer sonidos y establecer conversaciones que toman forma en la boca y en los huesos de la cabeza. Debajo de la caja de voz, nuestra tráquea se refuerza con anillos duros de cartílago que la mantienen permanentemente abierta. También está entapetada con vellos microscópicos que actúan como conductores de los sucios de la mucosa hacia la garganta. Ayudamos a la mucosa cuando la aclaramos con la tos. Con cada inhalación introducimos a nuestros pulmones 1 galón de oxígeno 15 veces por minuto. Durante una vida promedio pasan por nuestros pulmones 368.000 metros cúbicos, lo suficiente para llenar un estadio de fútbol. John ha llegado a ser un atleta excepcional, entrenando duro para hacer el mejor uso de su cuerpo y sus pulmones. Respirando tan profundo como le es posible, puede exhalar hasta 6,5 litros, que son 14 galones de capacidad pulmonar, mucho más que la persona promedio. Pero estos pulmones aún contienen 1/4 de aire que ninguna fuerza puede sacar. Para simular las exigencias de una competencia real, John utiliza una bicicleta en una prueba diseñada para exigir el máximo a su cuerpo. Esta prueba, controlada de manera cuidadosa, lo lleva al límite y le ayuda a sincronizar su desempeño en la piscina. Cada inhalación se ve impulsada hacia abajo por un laberinto de tubos al interior del pulmón. Los pasajes de aire se abren una y otra vez en tubos más pequeños. En su competencia, John debe acompasarse utilizando cada inhalación tan efectivamente como sea posible. El transporte eficiente de aire hacia y desde los pulmones es crítico si quiere ganar. A medida que John trabaja, su consumo de aire se eleva. Con cada inhalación, los pulmones aspiran 100 trillones de moléculas de aire. Un quinto de estas son de oxígeno, el gas que nos mantiene vivos. El resto son más que todo moléculas de nitrógeno, un gas inerte que fluye por nuestros pulmones sin cambiar. En lo profundo de sus pulmones, las paredes de los pasajes de aire pulsan con los latidos del corazón de John. Los latidos se incrementan a medida que su corazón impulsa vigorosamente más sangre a su cuerpo. La sangre de John rápidamente se despoja del oxígeno a medida que avanza por los vasos sanguíneos de cada músculo en tensión. Está ansiosa de oxígeno cuando regresa a los pulmones. Cuando su cuerpo necesita oxígeno, John siente dolor. Solo las instrucciones concienzudas de su cerebro le animan a permanecer. Este control mental hace la diferencia entre un atleta bueno y otro mucho mejor. La masa de conductos respiratorios ramificados termina en tubos muy finos, cada uno revestido con bolsas de aire en miniatura, los alveolos. Cada uno de nosotros tiene 700 millones de estos.
Los alvéolos marcan el final del camino del aire inhalado. Esta es la vista interior de uno de los alvéolos con 1/100 de centímetro de diámetro. Sus paredes tienen solamente unas pocas millonésimas de centímetro de diámetro. Así, el oxígeno puede incorporarse directamente desde el aire hasta los vasos circundantes. El papel que cumple la sangre al transportar oxígeno es tan crucial que los pulmones tienen su propia provisión de sangre. La mitad del corazón se ocupa solamente de bombear sangre hacia y desde los pulmones. Una red intrincada de vasos diminutos transporta la sangre descargada de oxígeno hacia los alvéolos. Esta es una de las redes más densas de vasos sanguíneos. Capilares diminutos envuelven individualmente cada bolsa de aire. El oxígeno en los alvéolos cruza hacia los vasos sanguíneos a su alrededor, donde se combina con la sustancia química hemoglobina que da a nuestra sangre su color rojo brillante. Como el oxígeno no se disuelve bien, la hemoglobina es esencial para nuestra supervivencia. Sin ella, el oxígeno no podría circular en nuestra sangre. Sin la hemoglobina, nuestra sangre no llevaría oxígeno suficiente para mantenernos vivos incluso cuando descansamos, fuera de cuando hacemos ejercicio vigoroso. La hemoglobina está contenida en células especiales, los glóbulos rojos. Cada uno de nosotros tiene 30 trillones de estas células microscópicas. Si éstas se colocaran en fila, llegarían a la mitad del camino a la Luna. Corriendo a través del cuerpo de John, la hemoglobina aporta oxígeno a su tejido muscular. Mucho más en forma que el promedio humano, John puede cambiar oxígeno con alta eficiencia. Su ingreso de oxígeno ha llegado a 20 veces su promedio normal. Durante esta prueba, generó suficiente energía para encender un bombillo durante 12 horas. Él sabe qué tan lejos puede llegar. Nuestros cuerpos pueden sostener solo una cantidad limitada de oxígeno en los pulmones y en la sangre. A menos que María alcance la superficie, se desmayará en solo 2 minutos. Ella necesita utilizar el precioso oxígeno que almacenó en su cuerpo. El cerebro es lo más sensible a una caída en el nivel de oxígeno. Podemos sobrevivir sin comer o beber por días, pero para vivir tenemos que respirar. El cerebro controla automáticamente la respiración, consume más oxígeno y respiramos más profundamente. Pero no es el nivel descendente de oxígeno lo que indica a los pulmones que deben tomar más aire. El nivel de oxígeno desciende a medida que los pulmones en tensión producen dióxido de carbono. El incremento de este gas de desecho en nuestra sangre dice al cerebro cuándo nuestro cuerpo necesita respirar más profundamente.
El dióxido de carbono impulsa una alarma en la base del cerebro, estimulando automáticamente los nervios que controlan los músculos del pecho y el diafragma. Por un corto periodo de tiempo puede superar conscientemente este reflejo respiratorio, pero es imposible ahogarse conteniendo la respiración. Si se pierde el sentido, el reflejo se enciende automáticamente. Es de nuestra naturaleza humana tratar de extender nuestras capacidades naturales. Un tubo nos da la habilidad de respirar bajo el agua, pero solamente es útil cerca a la superficie. Si se bucea más profundamente, la presión del agua sobre el pecho se incrementa, toma mayor esfuerzo expandir los pulmones cuando se respira, y los músculos del pecho y del diafragma solo tienen capacidad limitada. Este buzo resuelve el problema utilizando un tanque de aire comprimido. Provee aire a los pulmones a una presión que iguala la del agua que rodea su cuerpo. Con un aprovisionamiento independiente como este, puede trabajar durante 2 horas en la profundidad. Entre más profundo bucea una persona, menos tiempo dura la provisión de aire por su necesidad de respirar más aire para compensar la creciente presión del agua. Los buzos pueden trabajar hasta a 300 metros, donde la presión es de casi 500 libras por pulgada cuadrada. La baja presión a grandes alturas ocasiona problemas debido a la falta de oxígeno. Sin embargo, con tiempo suficiente podemos adaptarnos a vivir hasta a 5.400 metros, donde la presión atmosférica es la mitad del nivel del mar. Nuestros cuerpos responden produciendo más glóbulos rojos y aumentando los capilares para mejorar el flujo de sangre hacia nuestros músculos. Por encima de 9.000 metros, el aire es muy ligero para respirar. Por eso el interior de los aviones se presuriza. En la poco probable circunstancia de una despresurización, los pasajeros sufrirían de falta de oxígeno. En esta simulación de un vacío repentino, el vapor de agua se condensa en una niebla fina. Nuestra voluntaria en este experimento ha sido elevada efectivamente hasta 7.200 metros en solo 3 segundos. Identificar los números de un juego de cartas prueba la agilidad mental de la voluntaria. Aun cuando ella piensa que se siente bien y confiada, después de 1 minuto empieza a cometer errores. Nueve de diamantes. Sus células cerebrales son las primeras en resentirse ante la falta de oxígeno. La hemoglobina en su sangre es incapaz de absorber suficiente oxígeno del aire ligero y no puede impedir que sus células cerebrales estén ansiosas de oxígeno. Mientras nuestro cerebro lógico alto es el primero en deteriorarse, nuestro primer cerebro bajo primitivo sostiene la respiración y los latidos del corazón el mayor tiempo posible. Antes de que nuestra voluntaria pierda el sentido, se le cura con oxígeno puro, como si estuviera en un vuelo real. En este experimento, la presión del cuarto se baja para simular cómo el aumento de altitud disminuye el punto de ebullición del agua. A una presión equivalente a 18.000 metros sobre el nivel del mar, nuestra sangre hierve a la temperatura del cuerpo. Un vestido presurizado con su propia provisión de aire es esencial para sobrevivir a alturas extremas, especialmente si el cerebro tiene que tomar decisiones rápidas y tomar decisiones de vida o muerte. El espacio es la falta extrema de aire. Es un vacío casi perfecto. Un vestido espacial provee todas las características de seguridad que provee normalmente la atmósfera de la Tierra a una presión confortable, oxígeno abundante y químicos para atrapar el dióxido de carbono que se exhala.
John ha nadado casi 1,5 kilómetros. Ahora va hacia su última vuelta. A medida que se aproxima a la meta, hace una inhalación final de aire. Ha separado el aire de su oxígeno para quemar combustible para sus músculos. El oxígeno es parte esencial de la capa delgada de aire sobre la Tierra que nutre por siempre esta carga frágil en un ciclo tan antiguo como la vida misma.